Decimos amada también a la pastora Luz. El tiempo es suyo, amado apóstol. Hijitos pueden descender. Gracias, mis amados hermanos. Me parece que hay feedback ahí, permítame. Vamos a hacer algo aquí. Hoy sí, creo que me está escuchando mejor, ¿verdad? Bueno, hermanos, amados, que Dios los bendiga a todos. Me siento muy privilegiado de ser parte de este despertar espiritual que el Señor pues, está poniendo en sus vidas a través del liderazgo de su pastor y que creemos con todo el corazón que es de Dios. Especialmente ustedes como locales de pues un país que ha sido sorprendido este día, aunque ya lo esperaban, por la noticia, ¿verdad?, que se ha dado, que es de verdad lamentable, como lo decía su pastor. Pero creo que es el momento para que ustedes puedan pues cumplir con la tarea como espirituales, como iglesia de Jesús. Tenemos que cumplir con esa realidad. Ahora yo quisiera hacer una oración para ponernos delante del Señor, explicarle algunas cosas que justo a tiempo están llegando a ustedes. Y es hablar del tema pues, que ustedes están pues experimentando, como es la intercesión. Siento que hay como un feedback, no sé si es aquí o allá, hay alguna computadora abierta, el micrófono, y entonces nos está haciendo esos efectos, ¿verdad? Ustedes se encargarán de resolver. Mientras tanto, voy a orar para ponernos delante del Señor todos. Bendigo a los pastores, amados, que han también respondido a esta invitación que hiciera el pastor Denis. Y también, pues, a todos los hermanos que de nuestras escuelas de guerra espiritual también se han conectado. Y a ustedes, ¿verdad? Damos la bienvenida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por darnos la bendición de poder, Señor, a través de esta tecnología, estar juntos en el espíritu, aunque cada quien en diferente lugar, pero conectados, Señor, con el mismo sentir de tu palabra. Por favor, permite, Dios de la gloria, que sea un momento maravilloso en el que podamos edificarnos, que podamos compartir por gracia lo que por gracia hemos recibido y que podamos hacer de acuerdo a tu voluntad, Señor, el movimiento estratégico espiritual que tú quieres, Señor, que hagamos en este tiempo y en cada uno de los lugares donde nosotros somos representantes de tu iglesia y como ministerios. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria y la honra desde hoy para siempre. Amén y amén. Bueno, pues aquí estamos con todo el corazón, aunque me siento un poco extraño en este momento, ya que cuando estamos virtualmente siempre estoy acompañado con mi esposa y pues ella siendo una guerrera espiritual también muy útil, que hemos caminado juntos ya por muchos años y especialmente en esta área de la guerra espiritual, pero bueno, me toca a mí ahora explicar algunos puntos mientras ella también está por ahí conectada y les bendice y les saluda también. Así que mis hermanos amados, quiero decirles que creo que hay una gran diferencia cuando nosotros disponemos nuestro corazón para poder preguntarle al Dios de la gloria qué hacer en momentos donde vemos, aunque no queramos, vemos el avance de aquellas cosas de carácter negativo. Que sabemos perfectamente que detrás de todo esto, pues hay una fuerza espiritual, porque pues en este mundo hay dos reinos paralelos. Un reino al cual nosotros representamos como hijos de Dios, como hijos de luz,
como creyentes en Cristo, que tenemos una tarea por cumplir. Y es mantener en primer lugar en alto el estandarte de nuestro Señor Jesucristo, pero también hacer retroceder el avance del otro reino que corresponde al reino de las tinieblas. Y nosotros no lo vamos a poder hacer con nuestra fuerza porque esta lucha no es contra carne ni sangre. No es una lucha donde echemos manos de las armas convencionales y tratar de tomar control de lo que está pasando, sino que tenemos que ir a lo que la Biblia nos ordena, y es contender con armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice la palabra de Dios. Quiero comentarles, antes de entrar de lleno al tema, que el Señor desde hace rato se había puesto un sentir en mi vida. Y ese sentir era de tratar de explicar a la luz de la palabra un tipo de intercesión que vaya más allá de aquello que nosotros ya conocemos y que ha sido efectivo y es poderoso en todo tiempo, como es una intercesión que vaya un papá, una mamá, un esposo, esposa, un ministro hace a favor de otros por sanidad, por milagros, por salvación, etcétera. El Señor siempre nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo y de poder en poder, que es lo importante. De tal manera que cuando uno tiene esa inquietud en su corazón y anhela pasar a otro nivel, Dios, que está esperando que nosotros anhelemos ese incrementar de nuestra vida espiritual, es quien nos permite y nos da la luz para que lo hagamos. De tal manera que le preguntaba al Señor acerca de cómo poder desarrollar una intercesión de guerra espiritual estratégica. Y entonces, por muchos meses he venido anunciando de manera muy limitada, porque no me he dado la tarea de hacer mucha promoción o propaganda al respecto, sino que ha sido muy escueto aquel anuncio, ya sea por Facebook o en las transmisiones que tenemos, siendo así, pues que mucha gente aún no sabe de los proyectos que nosotros queremos desarrollar, especialmente en esta intercesión que quiero comenzar a platicarles a ustedes. De tal manera que el tema que vamos a tocarles es un tema que lo podría considerar primicias para ustedes, que es parte de toda esa temática que he venido asimilando y tratando de madurarla y tratando de plasmarla ya ordenadamente para poder pues exponerla de manera pues consecuente, ya sea tema 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta que la gente pueda oír un tipo de intercesión que no es común. Creo yo con todo mi corazón y con todo temor y temblor que este tipo de intercesión como que no estaba muy activa, pues por lo menos en los años que tengo yo de caminar en el Evangelio, porque no había llegado el momento. Aunque sí sabemos que la intercesión siempre ha existido, desde el libro de Génesis hasta nuestros días y luego en Apocalipsis, pero siempre hay un tiempo y un lugar preciso donde se va a desarrollar en otro porcentaje, en otro nivel y en otro auge. De tal manera que, por ejemplo, quisiera solamente citar algunas cosas de lo que contiene este tipo de intercesión estratégica, que yo lo estoy llamando intercesión estratégica y geométrica de guerra espiritual. Posiblemente para muchos estos términos no son muy familiares. No, ni siquiera, por ejemplo, la palabra geometría, así literalmente usted la va a encontrar en la Biblia, pero sí en conceptos. La palabra intercesión, obviamente, sí se encuentra literalmente y está, pues, plasmada en todos aquellos hombres que ejercitaban, pues, esa habilidad para poder llegar a la presencia de Dios y presentar las necesidades y saber que venía una respuesta a favor de ellos o por la razón que estaban intercediendo.
Estratégico lo vemos nosotros desde un punto de vista en palabra sinónima en el término estratagemas que Pablo utiliza en sus epístolas. Y guerra espiritual, aunque no literalmente aparece, pero lo vemos en conceptos también. Pero cuando ya entonces nos enfocamos solo a lo que es la intercesión estratégica y geométrica de guerra espiritual, es donde resalta qué es lo que conlleva este tipo de intercesión en ese nivel. Y entonces quisiera ponerle algunas cosas que son las que vamos a estar tocando en la escuela y que hoy ustedes van a oír por primera vez, quizás un porcentaje de lo que contiene esta segunda promoción de estudiantes de la escuela de intercesores. Por ejemplo, aprender a reconocer las fuerzas demoníacas que operan en la atmósfera y apagarlas. Es decir, apagarlas, no dejarlas que continúen con su fuerza. También lleva como propósito explicar, discernir la actividad espiritual en territorios y geografías y ser un intercesor informado. Esto es de suma importancia. No basta solo ser un intercesor. No basta solamente ir a los síntomas e interceder por causa de ello. Claro que es parte, pero es más efectivo y eso es lo que quiero enseñarles hoy cuando hay un intercesor informado. Ese intercesor informado puede llegar a crecer en su capacidad y discernir lo que está sucediendo espiritualmente sin tener un espíritu crítico. Es decir, no criticar negativamente, como me llamó mucho la atención lo que decía el pastor Denis. No burlarse, no postear nada en Facebook por lo que está pasando, no hacer mofa de eso. Entonces, cuando uno crece en su capacidad de discernir lo que está sucediendo espiritualmente, puede detectar lo negativo sin que sea un espíritu de crítica negativa. ¿Me entiende? Y entonces hay una gran diferencia. Y por último, reconocer las señales del mundo natural para mejorar el discernimiento espiritual y más. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de enseñar durante este tiempo. Ahora, basado en eso, yo quisiera entonces explicarles a ustedes cuándo es que nace de verdad este momento, esta realidad, esta responsabilidad que espera Dios que haya una acción, una decisión que nos lleve a accionar. ¿Cuándo es que comienza el surgimiento de congregaciones como remanentes en países, en regiones o ministros que surgen ahora con una necesidad, con un celo para poder jugar el papel que les corresponde? Porque ciertamente Dios no nos ha llamado a nosotros como ministros solo para estar detrás de un escritorio o detrás de un púlpito, perdón, o así como estoy yo desde un estudio dirigiéndome a ustedes y que solamente nosotros estemos como haciendo referencia de pasajes que no sabemos de memoria y que los demos, hermano, con mucha elocuencia. No, Dios espera que tanto iglesias, remanentes, ministerios, surjamos y cumplamos la tarea que el Señor nos ha encomendado en el momento cuando nosotros vemos y somos testigos de la decadencia espiritual en una región. Una decadencia espiritual que es visible, es palpable, es tangible, está dejando hechos de tal manera que podemos ver nosotros esa consecuencia donde vemos que una ciudad, una región, un país está siendo azotado por la violencia, por la criminalidad, por la inmoralidad, por toda clase de maldad que es influenciada por el reino de las tinieblas. Cuando nosotros notamos eso o cuando nosotros comenzamos a ver eso, no existe ninguna otra alternativa, sino solo el de implementar principios de guerra espiritual a nivel estratégico. Ni siquiera una guerra espiritual común
donde nosotros desde un púlpito comencemos a decir, en el nombre de Jesús vengo reprendiendo toda violencia, todo esto y aquello. Amén, es parte. Pero llega el momento donde lo que Dios nos está pidiendo es ir más allá, implementar principios de guerra espiritual, pero en un nivel estratégico. De tal manera que cuando yo miro eso, me doy cuenta entonces de que Dios no nos niega y no nos ha ocultado de que hay principios que se pueden llamar la intercesión de guerra espiritual. Y esto realmente requiere de una explicación de esos principios bíblicos y estratégicos. No basta solo postear algunos puntos de intercesión y llamar a la intercesión y poner punto A, esto, una palabra que incluso la podemos estar inventando nosotros o la podemos estar copiando de alguien. No, Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una explicación estratégica, pero bíblica, de cómo es que opera este nivel de intercesión de guerra espiritual. Entonces, una de las cosas que quiero hacer en primer lugar es que nosotros hagamos como una reseña para recordarnos, especialmente ustedes, la congregación Iglesia de Cristo Libertad, que pues su pastor enseña también principios de guerra espiritual. Tenemos que tener constantemente como un reflexionar, como un recordar, como un meditar en el principio que hemos aprendido de lo que es la guerra espiritual. Entonces quiero por lo menos recordarle algunas cosas, y a los que nunca han oído, pues qué bueno, tengo el privilegio de explicarles desde este punto de vista lo que pues siempre he sostenido, lo que es la guerra espiritual. Entonces la guerra espiritual, oiga bien esto, y yo sé que usted lo está viendo ahí, es la batalla y combate espiritual invisible que es en gran parte intangible e inmaterial. Difícil de definir, pero es real. La guerra espiritual, por eso es guerra espiritual, porque puede ser en su momento una batalla o en su momento un combate, porque no es lo mismo hablar de guerra espiritual, batalla espiritual y combate espiritual. Sin embargo, cuando lo hacemos en términos de definición, la guerra espiritual es eso, es una batalla y un combate espiritual invisible, que es en gran parte intangible e inmaterial. Difícil de definir, pero es real. Y cuando yo hablo de invisible, no es lo mismo que hablar de imaginario. Cuando yo hablo de la realidad de una guerra espiritual, no es, hermano amado, el producto de alguien con una capacidad imaginaria que sencillamente en su mente, es decir, en el hemisferio derecho, en la parte donde está la base de la imaginación, él solamente tiene esa fotografía ahí. No, la guerra espiritual, aunque es inmaterial, aunque es invisible, aunque es intangible, es real, existe, y existe desde varios puntos de vista. Por ejemplo, uno de los puntos de vista que nosotros podemos ver es que existe en su palabra. La misma escritura nos deja ver a nosotros de que la guerra espiritual existe. Sabemos que existe porque está declarado en las escrituras, en uno de los pasajes que para mí son mis pasajes de punto de partida para toda temática de guerra espiritual. Si a mí me mandan a hablar de guerra espiritual, ese es el primer pasaje de punto de partida. Si a mí me tratan de decir que no existe la guerra espiritual, que no aparece en la Biblia, ese pasaje es mi punto de partida y usted lo conoce también. Efesios capítulo 6 dice la escritura en el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto para mí es fundamental. Esto para mí es principio. Esto para mí es suficiente para aceptar de que existe la guerra espiritual. Está en la escritura y no podemos anularlo. El segundo principio que quizás podría decir yo que de la razón como evidencia de que existe la guerra espiritual es en la base de cómo la misma naturaleza nosotros nos enseña, cómo el mismo ambiente, cómo la misma algunas cosas de las cuales nosotros dependemos
y que aunque no lo vemos, tienen un nivel de poder. Es decir, me refiero, por ejemplo, a la electricidad. La electricidad existe, aunque es invisible. Claro que vemos nosotros el poder que tiene de iluminación, el poder que tiene para darle funcionamiento a un aparato eléctrico, para que pueda salir la voz, para que pueda salir una imagen. Nosotros no vemos lo que está sucediendo desde su fuente y cómo a través de conexiones va esa energía eléctrica, de tal manera que para nosotros sabemos que la electricidad existe, aunque es invisible, pero la experimentamos. Asimismo es la guerra espiritual, es invisible, es intangible, es algo inmaterial, no lo vemos, pero existe. Y vemos nosotros lo que está sucediendo en el ambiente. Entonces, esto requiere que nosotros le prestemos atención. Entonces, si nosotros somos los habitantes en una región que estamos viendo el avance de cosas negativas, decía su pastor, esta es una buena tierra. Claro que es buena tierra y por eso es que sufre ataques. Por eso es que hay tanta opresión en el ambiente, por eso es que hay tanta dificultad, porque es parte del reino de las tinieblas. Quitar aquello que es hermoso, aquello que es bello, aquello que tiene tantos recursos, tanta materia prima, y que sus habitantes pues no estén siendo los beneficiados como nativos de esa región, sino que tengan que lamentarse y en vez de bendecir su tierra y en vez de hacer algo por la tierra propia de ellos, comiencen a hablar despóticamente, negativamente, en amargura, en dolor, en resentimiento, a rechazar su propia tierra, a desecharla, a no hacer nada, es más, con todo respeto, a salir huyendo en busca de otra forma de vida en otro territorio y no hacer nada por su propia tierra. De tal manera que yo creo que una de las primeras cosas que la guerra espiritual, especialmente dentro del área de la intercesión de guerra espiritual, tiene que haber un primer paso para iniciar esa guerra espiritual que va a cambiar el ambiente de nuestra tierra. Y la Biblia nos deja ver a nosotros que eso primero que tenemos que hacer, miren usted, los primeros pasos que se deben dar al entender que hay conflictos espirituales en una región y que ha llegado la hora de la guerra espiritual. ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué hacemos cuando nosotros nos hemos dado cuenta de que la tierra está siendo golpeada por esto, por lo otro, por aquello? ¿Qué hacemos? Claro que pensamos en guerra espiritual, claro que pensamos en echar manos de las cosas que Dios ha establecido, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer, según la Biblia, es clamar al Señor. El primer paso de guerra efectiva, el primer paso en la guerra efectiva, en la guerra espiritual, es clamar al Señor. Y esto lo vemos en la misma escritura. Yo veo en la Biblia estos principios que el Señor mismo nos deja para que nosotros entremos a un nivel estratégico de intercesión. La Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 3, dice, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara. A Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Eso es lo que hace Dios. Ahora Dios levanta remanentes, ahora Dios levanta ministerios, ahora Dios levanta liderazgos de una iglesia, ahora Dios levanta padres de familia en una congregación, ahora Dios levanta la juventud en una congregación, toda la iglesia involucrada en este primer paso de guerra espiritual, lo cual es clamar al Señor. Ustedes saben que la Biblia dice en los primeros versículos, especialmente del 2 en adelante del capítulo 2, que Dios había dejado a ciertos reyes en la tierra de la abundancia, en la tierra que les había heredado, en la tierra que les había entregado, había dejado algunos reyes para que estos reyes
representaran la oposición para aquella generación de hijos que no conocían las guerras del Señor. Es decir, que la generación que batalló para ir conquistando aquella tierra había muerto y ahora estaba disfrutando el territorio una generación que no había peleado las guerras de Jehová, pero el Señor les había dejado también ciertas oposiciones para que ellos aprendieran a hacer la guerra, dice el contexto bíblico, y para que fueran probados también. El punto es de que la escritura dice en Jueces 3:6 que ellos comenzaron a hacer lo malo. Dios les había dicho que sus hijos y la generación desde ellos no tenían que casarse con mujeres de otras tribus que no tenían pacto con él. El verso 6 dice que ellos tomaron para sí a sus hijas por mujeres y las dieron a sus propios hijos y a los hijos de ellos y sirvieron a otros dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces aquí vemos la problemática que había. Alguien dio lugar a que hubiese ese tipo de problemas. Oiga lo que estoy diciendo porque hacia eso vamos. Eso es la guerra estratégica geométrica, hacia dónde nos lleva. Ellos habían ahí un tiempo, ciertos hombres que habían hecho lo malo, se habían mezclado con los pueblos que Dios les había dado para que fueran conquistados, de tal manera que la Biblia dice que cuando ellos fueron entregados a otros reyes, es decir, a experimentar derrota, entonces dice que ellos comenzaron a clamar al Señor. Ellos se dieron cuenta, estamos en una guerra. Ahora somos esclavos de las fuerzas de otras naciones, esclavos en nuestra propia tierra. Estamos siendo derrotados en nuestro propio hábitat, la tierra que Dios nos dio a nuestros padres, que les dijo que era tierra próspera, tierra de abundancia, tierra de higos, de palmeras, tierra de fuentes, tierra de vides, tierra donde fluía leche y miel, y ahora somos esclavos en nuestra propia tierra. Estaban ellos meditando, entonces dijeron, vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar y de ver esta situación trágica. Tenemos que cambiar y dejar de sentirnos víctimas. Lo primero que tenemos que hacer es entender que hay que conquistar esta tierra, que hay que pelear una guerra espiritual, pero lo primero, antes de la guerra espiritual, tenemos que clamar intercesión. Y es ahí en la intercesión donde la escritura misma dice en este pasaje que Dios entonces les levanta un libertador. Ustedes son iglesia de Cristo, libertad. Con todo temor y respeto, quiero decirle, con todo temor y respeto, hagan buen uso de ese nombre maravilloso que les identifica en la región. Tengan ese carácter, tengan esa mentalidad, tengan esa vocación, tengan ese anhelo de prepararse, de ser iglesia de Cristo de libertad, no solo de nombre, sino de una acción, de una realidad que pueda verse en el ambiente y que pueda tener los beneficios de tener ese carácter que lo llevan por dentro, impregnado por dentro. Así es que cuando eso sucede, entonces dice la Biblia que les levantó al libertador Otoniel, y Otoniel significa fuerza de Dios. Cuando Dios te levante, cuando Dios te oiga tu clamor, cuando Dios vea que estás dando los primeros pasos de una guerra espiritual, que es lo primero, intercesión, entonces Dios te da su propia fuerza, te levanta como ese libertador que necesita tu región. Ahora, esto es bien importante, porque entonces estamos hablando en términos militares. Primero, sabemos de que vemos la necesidad de una guerra espiritual, pero la iniciativa de esa guerra espiritual, lo fundamental, lo básico es que se levante el clamor. De tal manera que la intercesión más la acción, digámoslo, de guerra espiritual, desde el punto de vista místico, significa que vamos a unir dos cosas.
Es decir, no solamente la guerra espiritual, como lo dije ya hablando desde el púlpito, diciendo que reprendo esto y reprendo lo otro, sino que tengo que añadir aquello que ya conozco y que quizás sé hacer, añadirle otra realidad. Y esta realidad a la que se le añade a la guerra espiritual, que está basado en ese pasaje de Jueces 3:9 que leíamos, clamor, es lo que se llama geometría espiritual e intercesión estratégica. De tal manera que estamos hablando de dos cosas que nos van a permitir ver por lo menos que hay una sinergia espiritual en una iglesia que sabe interceder. Esa sinergia entonces la podemos ver en estas palabras que voy a tratar de írselas explicando en el tiempo que el Señor me permite. De tal manera entonces que puedo decir lo siguiente. Una sinergia, como ya sabemos, es cuando se unen varias cosas. En este caso estoy hablando de dos cosas. Sinergia es una de las palabras de la realidad que podemos ver en las escrituras muy poderosas y que poco entiende. Es trabajar juntos, es trabajando con la fuerza de otro hermano, con el entendimiento de otro, con la habilidad que tiene otro, con el don que tiene otro, con la estrategia o liderazgo que tiene. Todo eso junto es colaborar uno con otro y hacer una sola fuerza, que es el resultado de la sinergia. Ahora, quiero llevarlo también entonces a ir explicando paso a paso cuál es la intercesión efectiva que nosotros estamos tratando de ir asimilando en este tiempo para ponerla en práctica. Esta sinergia es lo que produce la inteligencia militar espiritual. La sinergia de estas dos cosas que estamos hablando nos da inteligencia espiritual. Algunos podríamos llamarlo la sabiduría de la guerra espiritual o la inteligencia de la guerra espiritual, o quizás así, el arte de la guerra espiritual. No me gusta, perdón, sí me gusta esto que acabo de decir, pero como no lo encuentro en la Biblia, podría ser criticado por mucha gente. Oiga lo que está diciendo el arte de la guerra espiritual. De todas maneras, no me interesa que me critiquen, ¿verdad? Pero me gusta decir de que la inteligencia militar espiritual es el arte de saber hacer la guerra a la semejanza de Dios. No ponerme de tú a tú con Dios, sino que seguir la voluntad de Dios, el consejo de Dios, la revelación de Dios, la guianza de Dios, porque Él es varón de guerra y no ha perdido ninguna batalla. De tal manera que, de que si yo quiero tener todo eso, eso es un arte para hacer guerra espiritual en momentos críticos, en lugares que lo requieren y con personas que han logrado entender también esta necesidad y esta realidad. Entonces, déjeme explicarle en 5 puntos qué es la sinergia espiritual de lo que es la gematría espiritual, o voy a decirlo de otra manera, o el mapeo espiritual que se une a la intercesión estratégica que es precisa, que sabe dar en el blanco, que no es solamente del hecho de tener abundancia de palabrerías, de gritos, etcétera, sino que es precisa en la manera como intercede por una región. De tal manera entonces de que esta intercesión que es precisa, concisa, efectiva, que da el blanco, es una intercesión que se hace con información. Hay intercesión que se hace guiada por el Espíritu de Dios, que también es precisa, concisa, efectiva, poderosa. Pero también es respaldado aquello que se hace donde está involucrada lo diligente de los intercesores, la diligencia de un ministerio. Imagínense, si Dios te da la revelación para una intercesión efectiva, con todo respeto quiero decirlo, no hay mucho que gloriarnos.
No hay mucho que jactarnos porque Él te está diciendo cómo hacer las cosas. Y gloria a Dios por el hombre y mujer que depende de eso. Pero además de eso, Dios sí puede recompensar a un hombre y mujer, a una familia, a una congregación, a un ministerio que es diligente en la intercesión, que lleva información. ¿Cómo no Dios nos va a bendecir si Dios bendice lo diligente de una persona, la iniciativa de una persona, la entrega, la consagración, el esfuerzo que hace una persona? Dios siempre lo recompensa. Entonces, cuando yo hablo de intercesión con información, es el resultado de la diligencia de un hombre y mujer que le ha dado tanta importancia a una región, a su casa, a su familia, a la iglesia, a la zona donde vive, le ha dado tanta importancia que entonces comienza diligentemente a inquirir, a buscar el ser efectivo. Entonces, esto requiere de una explicación que le doy entonces en 5 puntos. Primero, la intercesión de guerra espiritual con el mapeo espiritual. Eso es intercesión con información. Cuando nosotros juntamos la intercesión de guerra espiritual que lleva terminología de leyes jurídicas, de decretos, de ordenanzas, de palabras de autoridad, de poder, como un dicho militar que está hablando algo. Entonces, pero que va acompañada con el mapeo espiritual. Digo mapeo espiritual porque hay mapeo secular, social, que puede entenderse también como una cartografía, que es el estudio de los trazos que tiene la tierra, de los volúmenes, de lo alto y de lo bajo, de lo ancho, de lo largo, etcétera. Pero le pongo espiritual porque está en la Biblia. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a detectar? Es lo que nosotros diligentemente vamos a hacer en orden de informarnos los subes y los bajas de una región, lo ancho o lo largo de una región. Entonces, la intercesión de guerra espiritual acompañada con el mapeo espiritual produce una intercesión con información. Segundo, la intercesión exitosa depende de la herramienta indispensable del mapeo espiritual. Entonces, hay intercesiones que hemos visto se han hecho y hemos tenido, gracias a Dios, un respaldo. Pero ¿qué tal si vamos una milla más de lo que hemos hecho? Y que ahora le añadimos, ¿verdad? Esta segunda parte, intercesión exitosa que depende de la herramienta indispensable del mapeo espiritual. Que ahora tú tienes otra responsabilidad y es descubrir qué es el mapeo espiritual que requiere una intercesión exitosa. Tercero, la guerra espiritual y el mapeo espiritual trabajan juntos como un equipo. Este es otro nivel, hermanos. Esto es ir más allá. Cuarto punto, aunque se oye básicamente lo mismo, lo que quiero es que usted pueda captar en diferentes formas que lo estoy expresando la importancia que tiene. La intercesión de guerra espiritual no es efectiva sin el mapeo espiritual. Yo puedo interceder por sanidad, yo puedo interceder por salvación, que es glorioso y maravilloso, pero estamos hablando de una intercesión de guerra espiritual, donde nosotros pedimos que esas fuerzas que han cambiado, que han robado el ambiente, la felicidad, la paz, la belleza de una región, que han consumido los recursos que tiene una región, que han desgastado las emociones, los sentimientos, las fuerzas de la familia. Ahora se requiere de una intercesión de guerra espiritual que se convierte intercesión de guerra espiritual porque va acompañada de un mapeo espiritual. Y ese mapeo espiritual, sin lugar a duda, es indispensable para lo que vamos a hacer. Es vital entonces reconocer los riesgos sin el pleno conocimiento del por qué estamos intercediendo. Entonces, hay riesgos cuando nosotros intercedemos sin conocimiento. ¿Cuáles son los riesgos? Que no va a pasar nada. Que nuestra autoridad no va a ser reconocida. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo sin la información debida.
que se requiere para esa efectividad. Ahora, de esto tengo base bíblica. Y el mismo apóstol Pablo, que es el que escribe Efesios 6:12 y nos habla de la guerra espiritual, dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 26, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Podríamos en su momento encontrarnos nosotros intercediendo como estar dando golpes al aire. Pero podría hacerse la gran diferencia cuando mi intercesión le he añadido información que he recopilado o por causa de la información que ahora que sé, entonces mi intercesión ahora es específica, ahora es con nombre, ahora es con una razón que va más allá de un síntoma que estoy viendo, sino que es una información que incluso me está llamando o llevando al origen del problema. Y eso marca la diferencia. Y eso es lo que estamos tratando de aprender este día. Entonces, la intercesión informada es la que nos produce revelaciones estratégicas, es el poder efectivo y es la puntería precisa que se tiene. La intercesión no es agarrar un micrófono y que salga mi voz, como tirar con escopeta que tiene perdigones y que más de alguno va a darle en el blanco, más de alguno va a herir, pero o todos van a dar en su objetivo y todos van a causar daño. Pero si no tengo el blanco preciso, aunque dispare con la escopeta y lleve toda esa ventaja de perdigones, sencillamente no pega el blanco porque no aparece aquello a lo que le estoy apuntando. Déjeme explicarlo así. Aparece aquello a lo que le estoy apuntando cuando ha sido identificado a través de la información que el mapeo espiritual a mí me va a proveer. Cuando yo hago que aparezca aquello, es cuando mi puntería tiene un objetivo y la llamo por nombre, la llamo por hechos, la llamo por la antigüedad que tiene, la llamo por la raíz que tiene, la llamo por la razón que le dio lugar, que le dio existencia, que le ha dado antigüedad a ese problema, la llamo por la razón de quien abrió la puerta a ese problema. No en el presente, sino quizás generaciones, siglos pasados. La llamo por eso y entonces tiene que aparecer. Eso es la intercesión. La intercesión es llamar algo, decir algo y que aparezca para que esté delante de tu blanco y que tu tiro ahora tenga un blanco hacia dónde apuntar con la convicción y la fe de que voy a derribar aquello que está por delante. En la guerra espiritual, si tú no conoces, no tienes autoridad. En la intercesión estratégica, si tú no sabes sobre qué tienes que interceder, aunque seamos muy elocuentes, no pegan en el blanco. En la guerra espiritual solo se tiene autoridad cuando te informas, cuando conoces, cuando diligentemente has acumulado información y sabes a lo que vas. De tal manera, entonces, que la intercesión informada es lo que produce revelaciones estratégicas, el poder efectivo y la puntería precisa. Oiga esto que le pongo aquí como algo que nos debe de hacer entender la importancia de este tipo de intercesión geográfica. La devoción es necesaria para lo que estamos haciendo, pero no es suficiente. Se requiere de perspicacia. ¿Y qué es perspicacia? Perspicacia es la facultad para percatarse de cosas que pasan inadvertidas a los demás, investigar, y esto es lo que otros no hacen. Lo que otros hacen es solo convocar a una intercesión, solo convocar a una reunión. Ahí meten al que no sabe ni por qué está ahí, ahí meten a uno que en vez de ir a interceder,
se va a dormir. Ahí meten a uno, hermano, que ha tenido recientemente problemas con sus vecinos, con su familia, que no ha sido responsable ni siquiera en pagar sus diezmos, en reconocer la autoridad de su pastor. Ahí metemos un montón de gente. Lo único que queremos tener es grupo de gente. Eso no es intercesión, hermanos. Lo digo con toda libertad, con el ánimo de edificar, sin traspasar la autonomía que tiene su pastor, la cual yo siempre he respetado, la autonomía de todo pastor que yo cubro, siempre la respeto, aunque yo sea su apóstol, siempre la voy a respetar. Lo digo porque amo a su pastor como un hijo espiritual, porque amo su familia, porque amo su tierra, porque amo el ministerio, amo la iglesia, amo al pueblo del Señor, de tal manera que entonces lo digo que realmente no es solamente tener una devoción, sino que se requiere de perspicacia. Repito, que es facultad para percatarse de cosas que pasan inadvertidas a los demás, investigar, y esto es lo que otros no hacen. Es muy fácil, hermano, convocar, reunir 5,000, 3,000, qué sé yo, personas, y nos vamos a interceder, pero no tienen estrategia. No tienen nada, solamente lo que están haciendo es bulla, hermano. La intercesión estratégica y que es precisa es la que va acompañada de información, no por los síntomas que están sucediendo. Claro, eso es lo que nosotros nos debe de llevar a entender. Es el tiempo de una guerra espiritual, pero para la guerra espiritual necesitamos primero clamarle al Señor, intercesión, pero para esa intercesión necesitamos añadirle un mapeo espiritual, una gematría espiritual, perdón. ¿Y por qué? Porque es necesario conocer hacia dónde vamos, a quién es el que tenemos que atar, ligar, reprender, desautorizar, desarraigar, enmudecer, etcétera. Necesitamos tener precisión en lo que estamos y vamos a hacer. Entonces, si hacemos esto, una intercesión informada, no cabe duda que vamos a tener los beneficios de la investigación que van a llegar a través de ese mapeo espiritual. Cuando nosotros entonces intercedemos teniendo la información, los beneficios de mi investigación sobre la raíz del problema nos va a alejar de que nuestra intervención militar espiritual sea peleas primitivas que nos hacen fallar al blanco. Mucha gente lo único que hace es tener peleas primitivas. Todas, como que las iglesias tradicionales se copian entre ellos y siempre, qué día de vigilia, qué día de matutino, qué día de ayuno, qué día de lo otro, puras peleas primitivas las que tienen. Porque nada pasa, sigue igual la región. Siguen igual la familia sufriendo ataques, hay divisiones, hay rompimientos matrimoniales, hay hijos, hermanos, que se van a las pandillas, que se van a las drogas. ¿Por qué? Porque solo son peleas primitivas, solo es una intercesión más que no es estratégica, no es geográfica, no está acompañada con un mapeo espiritual, no lleva información, solo lo único que tienen devoción, aunque no es mala, pero no es la devoción únicamente lo que se requiere de perspicacia. Se requiere de que nosotros, hermano amado, veamos las cosas que para otros es inadvertida, y eso solo se consigue informándonos. Entonces creo que Dios está llamándonos a un tiempo diferente, a un nivel diferente. Dios quiere que usted pase a otro nivel de intercesión. Vive Jehová delante de quien estoy en este momento. Vive el Padre eterno delante de quien estoy. De que sin lugar a duda, ustedes van a tener frutos de esto que han decidido hacer. Y Dios va a permitir que todo el entorno de regiones, de ciudades, de barrios, de municipios, se empiecen a dar cuenta de lo que ustedes están haciendo. Por eso nosotros vemos en las escrituras cómo Dios ponía estratégicamente congregaciones y las llamaba de una manera y de otra. Dios podía tomar cierto
continente o cierta región, por ejemplo, Asia Menor, y ahí plantó 7 iglesias. Y cada una de ellas con su especialidad. Una de ellas se desvió, pero otras trataban de hacerlo con toda su devoción, pero había necesidad de corregirlas en algunas cosas para que se cumpliera el objetivo. Cada iglesia cumpliendo su tarea, su misión, sin competir con otra, sin pelear con otra. Y entonces la iglesia se ocupa más en estar discutiendo y peleando con otras, dividiendo a otras iglesias, estorbando a otras iglesias, y se desenfocan tanto en hacer tantas cosas para llamar la atención, y su tierra se está desgastando. Es muy fácil decir de que Dios no nos ha mandado a cambiar la tierra, pero yo veo en la Biblia que cuando el pueblo de Dios le creía al Señor y confiaba en su voluntad, en sus principios, y le era obediente, aunque la tierra estuviera, dice la Biblia que había tinieblas en todo Egipto, excepto en Gosén o en Gosén, porque ahí había luz. Y esa era una región, era una ciudad en medio de un imperio. Pero como ellos tenían los principios divinos, la fe, para mantenerse activos y obedientes hasta ese momento, por lo menos, Dios los llenaba de luz. ¿Y qué tal si a ustedes, que los ha puesto Dios en esa región, Dios los quiere llenar de luz, y lo que está aconteciendo alrededor no penetre la frontera de la región donde ustedes están, porque ustedes están haciendo una intercesión informada que está teniendo efectividad? ¿Y qué tal si esto lo replicamos en otra ciudad y en otra ciudad y en otra ciudad? Podríamos hacer que vaya menguando aquellas cosas de carácter negativo. Porque mientras estemos aquí en la tierra, Dios nos ha mandado a conquistar la tierra. Nos ha mandado a ganar las almas, a restaurar las familias, a restaurar la vida de las personas. No podemos dejar de hacerlo. Y para hacerlo tenemos que quitar lo escabroso del camino para poder llegar al perdido, para poder llegar al intelectual, al profesional que tiene razonamiento, lógica y tantos argumentos. Tenemos que quitar todo aquello que en el camino sirva de tropiezo al avance para poder llegar aún con su propio lenguaje. Porque la iglesia necesita que salvemos a los profesionales, que salvemos a los intelectuales, que salvemos a los sabiondos, que salvemos a ellos para que se integren a nuestra iglesia, y que nuestra iglesia también llegue a los inteligentes, que les hablen su propio vocabulario, que les hablen su propio idioma, que les hablen sus propias especialidades. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pasemos a definir lo que estoy tratando de decir. Entonces, el mapeo espiritual se define como la práctica de identificar las condiciones espirituales en el trabajo en una determinada comunidad, ciudad o nación. Miren lo que es el mapeo espiritual, miren lo que es la intercesión informada. Es la práctica de identificar las condiciones espirituales en el trabajo en una determinada comunidad, ciudad o nación. Esto es como se define. Entonces, ¿por qué estoy utilizando esos términos estratégicamente como para volver a recordarle geometría de guerra espiritual? ¿Por qué lo estoy explicando? Bueno, alguien podría decir que ¿qué tiene que ver la geometría con la guerra espiritual como algo estratégico? Alguien podría decir eso. Mi respuesta sería, tiene que ver mucho. En guerra espiritual, en intercesión estratégica, tiene que ver mucho. Quizás tiene que verlo en todo, porque es bíblico. Déjeme definir lo que es entonces la palabra de geometría. En primer lugar, viene del griego y significa medir la tierra. Los diccionarios más antiguos utilizan este concepto para hablar de lo que es la geometría. Los diccionarios antiguos explican que geometría es la función de medir la tierra
o cualquier distancia o dimensión sobre la tierra. La medida que se hace es a través de puntos, de líneas y de planos. Tres cosas: puntos, líneas y planos. Claro que esto tiene su propia definición, pero como yo le dije a usted, le voy a dar primicias de la temática de la segunda promoción de Escuela de Intercesión. No se lo voy a dar todo, porque esta es una clase amplia que estamos preparando para los nuevos estudiantes. Pero la base de donde yo saco esto, de medir la tierra con puntos, líneas y planos, está en el libro de Josué, capítulo 2. Hermano amado, la Biblia nos revela este nivel estratégico. Y nosotros podemos leerlo, digamos, en este pasaje donde dice así. Dice: y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo: id, reconocer la tierra. Déjenme intercambiar la palabra según el concepto de lo que es geometría. Vayan y midan la tierra. Miren sus puntos. Miren sus líneas. Usen planos. Tracen planos. Hagan blueprint, dirían en mi pueblo. Y usen símbolos geométricos para poder determinar que aquí hay un triángulo, hay una fuerza de tres entidades, que aquí hay otro símbolo geométrico, que aquí hay una línea que desde un punto hasta un punto, desde una cuadra hasta otra cuadra, ahí de esta cuadra a la siguiente cuadra hubo derramamiento de sangre. De esta cuadra a otra cuadra se levantó un altar a la muerte, se levantó un altar satánico. Eso es intercesión informada. Eso es intercesión, geográfica. Eso es necesario para la guerra espiritual efectiva. Entonces dice la Biblia: id, reconocer la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rabá, y ahí se hospedaron. Ok. Especialmente Jericó. Pero cada región tiene su propia información. Por eso me llamó mucho la atención que aquí el énfasis era Jericó. Quizás déjenme usar el énfasis: es vayan y reconozcan la tierra, midan la entrada a Copán, mídanla, midan esa región. De tal manera que podemos ver entonces que el resultado de recopilar información nos va a conducir a ciertos beneficios. Por ejemplo, quiero que usted vea el resultado de recopilar información. Es de mucha importancia de recopilar información objetiva de hechos históricos. Esto es importante. Hechos históricos. Información, recopilar información de hechos históricos. Eso nos lleva a que nosotros reconozcamos de que debemos de estar abiertos a la influencia espiritual de parte de Dios, influencia espiritual de parte de Dios. Imagínense, tener la información de objetiva de hechos históricos. Entonces le decía yo al principio, la diligencia es recompensada por Dios. Al tener tú esa diligencia de informarte de hechos históricos, entonces viene Dios y te envía influencia espiritual, que viene a través de profecía, a través de revelación, a través de palabra de conocimiento, a través de sueños, a través de visiones, que al ser ajustadas estas cosas con la información, la intercesión entonces entra en el escenario de poder dibujar un mapa que identifica las puertas abiertas en una región, es decir, puertas abiertas entre el mundo espiritual y el mundo material. De tal manera que alguien puede decir, aquí está pasando esto porque aquí hay una puerta, que con la información que he obtenido, más la influencia sublime que Dios manda con profecía, con revelación, con sueños, con palabra de conocimiento, etcétera, ahora me doy cuenta que esta puerta tiene que ver mucho
Lo que aquí está pasando es porque aquí hay una puerta espiritual que se abrió. Entonces, el mapeo espiritual lo que nos lleva es como a tener conclusiones vitales de los hechos históricos que se han suscitado en una región. Hechos históricos más las percepciones guiadas por el mismo espíritu. Cuando las percepciones que nosotros hemos recopilado, que tenemos percepciones por la información que hemos recopilado, entonces el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros dándonos la estrategia espiritual y la intercesión efectiva porque está basada en conclusiones que se pueden analizar desde el punto de vista de la sabiduría y de la inteligencia del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Es decir, una inteligencia de que ahora tú puedes llegar a la conclusión, ahora entiendo por qué es que aquí se dan tanto estos problemas, porque he descubierto que a través de la historia alguien abrió una puerta. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Dios le dice a Israel, mira, esta es la tierra de la abundancia, pero hay 7 naciones más grandes que tú, le dice en Deuteronomio capítulo 7, que los tienes que conquistar. Y luego Jueces capítulo 13, que el Señor había dejado unas cuantas naciones para los que no conocían la guerra del Señor, aprendieran y fueran probados. Y entonces ahora viene el Señor y te dice, yo te entregué esta tierra, tú eres de esta tierra, tienes derechos en esta tierra, pero tienes responsabilidades hoy que estás en Cristo, a que nuestra intercesión sea más efectiva. De tal manera que cuando nosotros empezamos a poner en práctica esto, entonces se va abriendo el panorama de ese entendimiento que necesitamos y por lo menos podemos llegar a esta conclusión, que si descubrimos los orígenes de los obstáculos de tinieblas, recibiremos las estrategias divinas para poder removerlas. Si descubrimos los orígenes de los obstáculos, de las barreras que el reino de las tinieblas establece, entonces vamos a recibir las estrategias divinas para removerlas porque tenemos derecho, porque somos nativos de esa tierra. Esta es mi tierra, me pertenece. Aquí he nacido, aquí he crecido. Aquí me voy a multiplicar. Aquí voy a envejecer. Aquí van a crecer mis generaciones. Aquí van a crecer mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Tengo que hacer algo por mi tierra. Y lo voy a hacer a la manera de Dios. Descubrir los orígenes de obstáculos de las tinieblas y en mi diligencia, en la información que diligentemente voy a buscar para saber los orígenes de ese problema, entonces voy a recibir las estrategias divinas para remover aquello. Satanás, no podemos negar, es quien ha creado los obstáculos en todos los lugares, pero es Dios quien ha creado los principios para removerlos. Es Dios el que nos está mostrando cómo removerlos. Primera de Juan 4:4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararla. Este es el trabajo que nos han mandado a hacer. Desenmascararla, descubrirlas, anularla, desarraigarla, hacerlas retroceder, debilitarlas, dinamitarlas, hacerlas desaparecer. Todo eso es el término que Pablo intentaba dejar plasmado en los creyentes que estaban creciendo, espiritualmente y creciendo sus familias y sus generaciones en un ambiente tan fuerte, místico de aquellos días. Porque Pablo le habla y escribe esa epístola que tiene nombre a los Efesios, pero está hablando del poder místico que se movía en Corinto, basado en la influencia de aquellas potestades que se adoraban en el pasado. Entidades como Diana, entidades como Esculapio, entidades como Hermes, entidades que algunos creen que es mitología nada más griega, Poseidón, entidades que le levantaban
culto, que cambiaban nombre y que eran conocidos en el antiguo pacto como Baal. Baal, el dios de 1000 rostros, que tenía 1000 manifestaciones, 1000 personificaciones, y se presentaba de una y de otra manera. El dios de la cosecha, el dios del sol, el dios esposo, el dios maestro, el dios dueño, el dios señor, el dios mosca, etcétera. Pero era la misma cosa. De tal manera entonces que nosotros vemos lo importante que es informarnos. La tarea que ustedes, juntamente con nosotros en esta región, tenemos es buscar información para ir no solamente a los síntomas, sino detrás de los síntomas. Y si encontramos la raíz del síntoma, entonces nuestra intercesión es precisa, lleva nombre, lleva tiempo, lleva razones. Y entonces podemos con nuestros decretos anular y hacer que desaparezca aquello. Yo creo todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Si no, no tuviera sentido de que Dios no haya levantado a la iglesia y que haya dejado un organismo viviente en la tierra. Si fue dicho al apóstol Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La dejó. La iglesia es del Señor. La iglesia no es de ningún hombre, de ninguna denominación, no es de fulano, no es de mengano para que se enseñoree o se ponga como la máxima autoridad, como el vicario de Cristo. No, señoras y señores, la iglesia es de Cristo. Y la iglesia que reconoce que es de Cristo es la que va a tener el respaldo, porque a esa le dio la promesa que las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia que yo pastoreo, llamados a conquistar, no es mía. Porque si yo le pongo mi nombre, y entonces quiere decir de que no está obligado a respaldarla, y las puertas del Hades se pueden levantar contra mí. Pero si yo digo esta iglesia que el Señor me ha dado a cuidar, es la iglesia de Cristo, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él mirar, a Él obedecer, a Él seguirlo, a Él desearlo, a Él alabarlo. Entonces esa iglesia tiene el respaldo de esa promesa. Ahora mire, quiero explicarle lo siguiente. Y lo siguiente es que para orar con eficacia debemos orar con precisión. Y eso se consigue a través de la información. Es asombroso saber que debido al mapeo espiritual, las oraciones comienzan a ser dirigidas con precisión y dan en el blanco. Este es un principio que no podemos pasar por alto. Debido al mapeo espiritual, es decir, recopilar información de un lugar, las oraciones estarán dirigidas con precisión y van a dar al blanco, ya no como al aire. Déjeme explicárselo de esta manera. Dios me ha bendecido, nos ha bendecido a mi esposa y a mí dándonos 4 hijos, 3 varones y una hembra. Nos ha dado 3 nietecitos por el momento, 2 hembritas y un varón. Cada uno de ellos tiene su propio nombre. Todos conocen mi voz. Si ellos oyen un video o están oyendo un audio, aunque no me miren, dice mis nietos, es grandpa, es mi abuelo. Si me oyen mi hijo en alguna radio, en la televisión, sin verme él, dice, es mi papá el que está predicando. Mi esposa, no se diga, conoce mi voz perfectamente. Ahora, lo que quiero decir, que muchas veces mi voz cambia. Es decir, cuando yo veo que mis hijos están en peligro, el tono de mi voz va a cambiar. O si yo estoy a punto de ver que uno de mis hijos va a ser sorprendido en algo, qué sé yo, una idea que me estoy dando, vaya, que está por caerse, mi tono de voz va a cambiar y voy a dar un grito. Y voy a levantar mi voz con mucha fuerza. Voy a incluso a ejercer la autoridad que tengo para detener alguna trampa del enemigo. Sin embargo, si yo el grito lo estoy dando a un hijo que yo sé quién es, sin embargo,
cuando digo su nombre, no estoy diciendo el de él, sino que estoy diciendo el de otro. Oiga lo que le estoy diciendo. Aunque sea mi voz con mucha autoridad y de advertencia, te vas a caer, fulano. Pero no era fulano, era mengano. Voy a ser específico. Era para mi hijo Douglas, pero yo no le dije Douglas, sino que le dije Samuel. Y entonces, aunque tenga mi voz otro tono y con mucha autoridad, no va él a responder a mi autoridad porque yo lo estoy llamando con el nombre que no le pertenece a él. Así son los espíritus. Así son los términos que nosotros usamos cuando nosotros pretendemos hacer una intercesión de guerra espiritual. No podemos decirle al espíritu que tal vez está actuando en este momento, es un espíritu de prostitución el que hay que atacar, pero estoy llamando al espíritu de brujería. El espíritu de prostitución se da cuenta que yo, aunque estoy haciendo uso de una supuesta autoridad, no la tengo completamente porque ni siquiera sé a quién estoy tratando de atar o de reprender. Estoy diciendo espíritu de brujería y el espíritu puede decir, se equivocó, es de prostitución, así es que no le temo a su autoridad, no voy a respetar su autoridad porque su oración no es eficacia ni precisa, porque no tiene información de un mapeo espiritual. Entonces, por eso es importante cambiar nuestra actitud de intercesión en este tiempo. Ahora mire, para dar en el blanco, la intercesión de guerra espiritual con el mapeo espiritual tiene la precisión que dan al blanco del enemigo. No vas a fallar al blanco. Cuando entonces tu forma de interceder va a cambiar. Santiago 5:16 dice en esta parte, la oración del justo puede lograr mucho. Orar con eficacia significa orar con precisión y esto es posible con la intercesión de guerra espiritual y mapeo espiritual. Sí es importante conocer el nombre de las potestades, sí es importante conocer el nombre de los espíritus territoriales, sí es importante conocer qué potestad está en una región, porque en el momento que estamos en guerra espiritual, se va a añadir fuerza, precisión y autoridad a nuestras oraciones cuando nosotros somos precisos en identificar contra qué estamos peleando. Entonces, si un espíritu de una región se ensancha, ejerce su autoridad, es porque se le ha dado esa oportunidad. No solamente porque se alimenta del pecado de la humanidad, sino porque la iglesia solo existe como un edificio arquitectónico, pero no tiene en esencia el poder jurídico de la iglesia que el Señor dijo, mi iglesia. No lo tiene. Solo existe arquitectónicamente como un edificio que está ahí, pero no tiene la fuerza para hacer que un espíritu reconozca que esa área le pertenece a aquellos que están invocando el nombre de aquel que es el dueño de esa iglesia. Entonces, el espíritu territorial sabe cuando una persona no ha orado con precisión, de tal manera que puede continuar haciendo los estragos sin respetar la autoridad. Bien, se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo y pues Dios sabe que por el espíritu hay muchas cosas que usted va a asimilar más que lo que he dicho. Solamente quiero darle unos pasajes más. Santiago hace una exhortación a esto y dice el capítulo 4, verso 3, en esta parte, piden y no reciben porque piden mal. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Qué puedo sacar de esto yo? Bueno, que una trampa en la que caen los intercesores en la guerra espiritual de nivel estratégico es la oración, oiga esto, sintomática nada más.
La trampa en la que caen todo intercesor, dícese de guerra espiritual, de nivel estratégico, es que su oración es solamente sintomática. Y eso lo que significa es que se centran solo en lo evidente del problema en una área en particular, pero nunca se ocupan de la causa de esos problemas. Y tercero, es que los intercesores deben conocer la diferencia entre la esclavitud prevaleciente y la esclavitud de raíz. Dos cosas diferentes. La esclavitud prevaleciente son los síntomas, pero eso prevaleciente tiene una raíz que viene de lo que dio el derecho de esclavitud a lo prevaleciente, y es la raíz de la esclavitud. De tal manera entonces que para ello es que necesita la combinación de la intercesión estratégica o de guerra espiritual con la geometría espiritual o mapeo espiritual. Se requiere, y entonces el sacerdote de la guerra es efectivo en su declaración. La esclavitud prevaleciente tiene su concepto, se lo doy en este momento y voy finalizando y hago una oración. ¿Qué es esclavitud prevaleciente? Bueno, es la recurrencia sistemática a lo largo del tiempo. Voy a leerlo otra vez. Es la recurrencia sistemática a lo largo del tiempo de síntomas espirituales que indican una esclavitud de raíz mucho más profundo. Es decir, esclavitud prevaleciente. ¿Qué podría ser? ¿Cuál es la esclavitud prevaleciente? Hay derramamiento de sangre por homicidios, hay extorsión, hay corrupción, hay vicios de toda clase, hay problemas de inmoralidad, etcétera. Eso es sintomático, eso es lo prevaleciente, eso ha venido a través de los tiempos, pero eso tiene una raíz. De tal manera que entonces tenemos que ver lo que es la esclavitud de la raíz, y la esclavitud de la raíz es entonces el pecado original cometido contra la tierra, contra tu patria, contra tu región, contra tu barrio, contra la calle donde vivimos. La esclavitud de la raíz es decir que cosas y quienes abrieron la puerta en la región a todos esos males. Al investigar, mapear de mapeo, de cartografía, de geometría, mapear y orar, el enfoque principal debe de ser descubrir la raíz de la atadura. Y entonces vamos a ser precisos. Quiero dejarlo hasta acá para que hagamos una oración. Sé que no logré abordar toda la temática y pues he tratado en este segundo día, me parece que ustedes tienen de este retiro de intercesión, poner mi parte, dejarles un sentir, una inquietud, un propósito para comenzar a indagar desde cuándo viene este problema. Y aquí me hace falta explicar muchas cosas, pero Dios sabe, he tratado de avanzar lo más que pueda. Quisiera invitarlo a que hagamos una oración en esta hora y que todos juntos le pidamos primeramente al Señor. Señor, ayúdame, dame el entendimiento, Señor. Señor, provéeme la oportunidad de poder incidir en la raíz del problema. ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? ¿Por qué el vengador de la sangre se mueve en las calles? ¿Por qué tanta extorsión? ¿Por qué tanta violencia? ¿Quién entregó mi tierra? ¿Qué pecados? ¿Quién pactó? ¿Quién levantó por primera vez altares a Satanás? Y ese altar vino a ser como una semilla que se sembró de corrupción, de violencia, de maldad, de tinieblas en la tierra. Aquí podría ponerle muchos ejemplos que el Señor me ha permitido meditar en ellos, de por qué ciertos lugares prevalece más esto y lo otro, para poder darle como una directriz de cómo se hace para poder indagar
Quizás en otra oportunidad podamos hablar de cómo indagar, cómo hacer un mapeo. Pero hoy vamos a orar. Padre, levante sus manos en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor. Señor, reconocemos que somos la iglesia del último día, genuinamente. Señor, que como escrito está que el diablo sabe que le queda poco tiempo, ha descendido con furor a la tierra. Pero aquí está todavía tu iglesia que tiene que jugar el rol, el papel de prevalecer ante esa acechanza, Señor, y hacer retroceder las fuerzas malignas hasta hacerlas, Señor, desaparecer. Porque tu iglesia vive, tu iglesia permanece, porque habemos remanentes, Señor, que queremos hacer tu voluntad, Padre, que queremos proclamar tu reino, que queremos, Señor, conquistar para tu reino, Señor, que queremos, Padre amado, marcar la diferencia en nuestra tierra, Señor, porque debe de ser respetado el poder de la sangre que está en nosotros, el nombre tuyo, Señor, el Espíritu Santo que mora en nosotros, la verdad de tu palabra que permanece para siempre, porque nos has bendecido, Señor, con las revelaciones del antiguo pacto, del nuevo pacto. Nos has dado mejores promesas en este nuevo pacto, Señor. Nos has dado bendiciones desde lo alto espirituales. Nos has hecho coherederos con tu Hijo del reino. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de la sangre, tenemos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que nosotros como iglesia no estemos, Señor amado, teniendo una intercesión estratégica, precisa, Señor, una oración, Señor, eficaz, una oración, Padre, acompañada con información que no golpea al aire, sino que va al blanco? ¿Por qué con todas esas virtudes y bendiciones no lo estamos haciendo? Padre, te pedimos perdón, por favor, perdónanos. Oh Dios, por la negligencia, Señor, desarraiga de nuestra vida el espíritu de religiosidad, desarraiga el espíritu de sectarismo, desarraiga el espíritu legalista, desarraiga el espíritu de ignorancia, el espíritu de frialdad, el espíritu, Señor amado, de la comodidad, desarraigala de nosotros y danos el celo santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para poder hacer tu voluntad, Señor, para poder, Dios eterno, en esta última jornada, demostrar a la humanidad que la iglesia del Señor Jesucristo sigue siendo la única institución legal que tú has instituido y has dejado sobre la faz de la tierra para poder neutralizar los efectos de maldad. No es posible, Señor, que en diferentes países se estén levantando, Padre, iglesias de culto a Satanás, iglesias de culto a la muerte, iglesias, Señor amado, satánicas, oh Señor, instituciones y organizaciones y edificios de la nueva era, de lo esotérico, del misticismo oriental, de todo el conocimiento y filosofía humanista, ateísta, Señor, y que esté ganando territorio, y que la iglesia encerrada entre cuatro paredes sin poner por obra lo que Dios ha dado, porque se han apartado de lo escrito y se han vuelto, Señor, solamente oidores y no hacedores de la palabra. Perdónanos, Señor. Abre nuestros ojos para ir detrás de la letra y ver lo que tu Espíritu nos está diciendo para este tiempo. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendice a Pastor Denis, a su esposa, a sus hijitos. Bendice, Señor, a la familia pastoral. Bendice al liderazgo de ancianos que tú has levantado con ellos, a su familia. Bendice, Señor, a aquellos que sirven. Bendice a los que te adoran. Bendice, Señor, a aquellos, Padre amado, que están entendiendo este llamado de tiempo final. Bendice a la congregación. Úsalos para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice, Padre,
mi familia, mi esposa. Bendice, Señor, a mi esposa. Bendice a mis hijos por nombre. Bendice a mis nietos, por favor. Bendícenos como familia pastoral. Bendice al liderazgo de la iglesia que pastoreo. Señor, a los ancianos con sus esposas, con su familia. Bendice a los que sirven, los que cantan, los que te adoran, los que danzan. Bendice a los servidores, Padre amado, que ahí están siempre dispuestos. Bendice a la congregación. Bendice, Señor, el territorio donde está plantada tu iglesia, donde viven, Señor, la familia de Cristo. Bendice este estado, Padre, por favor, ayúdanos a levantarnos, Señor, ayúdanos a hacer la diferencia en este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Revístenos de nuevo, Padre. Oh, Dios mío, si nuestra espada ha perdido filo, si nuestro escudo está agrietado, Señor, si nuestra armadura está rajada, Padre, revístenos, danos ahora un nuevo yelmo, danos una coraza entera, perfecta, sin rajadura, o danos una espada, o permítenos sacarle filo, Señor, doble filo. Ayúdanos a podernos, Señor amado, poner el cinturón de la verdad, Señor, a fajarnos con la verdad. Oh Dios, ayúdanos a embrazarnos con ese escudo, Padre amado, sin grieta. Permítenos que lo volvamos a ungir con aceite, símbolo de tu Espíritu Santo, aceite virgen, aceite dorado. Permítenos que nos calcemos con el evangelio del apresto de la paz, Señor, esas sandalias que las podamos colocar, Señor, como debe, Padre, que podamos tener esa coraza de justicia, que seamos justos, que no seamos injustos, que no participemos en la injusticia, que no alabemos la injusticia, que no seamos, Señor amado, cobertura de injusticia, que seamos justos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde y que el Señor los use para la gloria de Dios. Bendiciones. El Señor levantó un clamor hoy aquí. Y era el espíritu de esta iglesia clamándole al Señor por perdón. Yo ruego que usted se despierte, hermano, de verdad, y que entienda quién es usted, la importancia que tiene usted para el Señor, y que entienda lo que nos han llamado a hacer en este lugar, que no somos cualquier cosa, no somos cualquier iglesia, somos la iglesia. Y estamos en un lugar bien estratégico. Y hace no mucho estábamos hablando con los ancianos y cabalmente hablando de la estrategia que el Señor nos ha mandado para este año en esta tierra, y planificando muchas cosas, porque llegó el tiempo